Como todos los jueves, sean ustedes muy bienvenidos. Esto es Babelonia Mal de Lenguas, que se transmite por la señal que va más de radio y televisión de Aguascalientes. Y esta noche es un honor para nosotros recibir en la biblioteca del Museo Escárcega al doctor Aurelio de los Reyes, a quien damos la bienvenida. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. No, pues muchísimas gracias por la invitación para platicar con ustedes. Muchísimas gracias y bueno, pues doy la bienvenida como todos los jueves a mi contertulio, a mi compañero en la conducción, el doctor Víctor Manuel Muchas gracias. González. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas noches, bien, muchas gracias. Noches. Bienvenido, Aurelio. Un gusto realmente tenerte acá. No, pues gracias, Víctor. Y bueno, cuando hablamos de cosas tan vastas, porque bueno, somos humanos, porque somos historia, voy a evitar caer e incurrir en los lugares comunes y vamos no a tirar del currículum porque su trayectoria es tan amplia que se nos va el programa, pero decir, bueno, que usted es paisano nuestro, que es de Aguascalientes, y uno de los historiadores con el corpus más singular de las últimas décadas, con aportaciones muy singulares a la historia del cine, de la iconografía, y entiendo que está haciendo trabajos muy interesantes ahora sobre el imperio, sobre la figura de Maximiliano de Habsburgo, así que le doy de nueva cuenta la bienvenida. Y escuchaba yo alguna intervención suya ahí del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM respecto, y vamos a empezar, si te parece por ahí, Víctor, con este gran corpus de la historia de nuestro cine y sobre todo de esa etapa del cine mudo, cuyas características y alcances conocemos pues gracias a su trabajo de investigación que comenzó ¿cuándo, doctor? Hacia 1968, cuando estaba por recibirme. Bueno, cuando estaba buscando un tema de tesis. Y una vez seleccionado, empecé con la investigación. 68, 69, por ahí así. Debió empezar la investigación sobre la llegada del cine, que era, bueno, me interesaba ver la revolución en el cine, por las películas de María Félix y La Cucaracha, Juan Magallo y Sol de Mayo, todas estas películas que abordan la revolución. Y decía yo en qué medida es real lo que captan o reflejan estas películas o es pura fantasía. Y entonces me fijé la cronología de 1910 a 1940 para investigar de 40 porque se decían, bueno, hay un libro de Stanley Rose donde se concluye que la revolución terminó con Cárdenas en 1940. Entonces por eso de 10 a 1940. Entonces pues empecé a investigar y empecé a ir a la hemerografía, sobre todo para la etapa muda, que casi encontré que no hay prácticamente nada escrito. Y a través de la hemerografía me di cuenta que de 1910 a 1915 primaba la producción documental en el cine mexicano y casi no había cine de ficción, mientras que la ficción empieza en 1917. Y dije, bueno, ¿y por qué? Dije, bueno, pues ni modo, creo que me tengo que ir desde los orígenes del cine para ver cómo llega y cómo es que va tomando su camino este tipo de producción. Y entonces ya me remití a 1896 y empecé con la fecha de los hermanos Lumière, que la primera función fue el 28 de diciembre de 1895, el Día de los Inocentes. Y entonces dije, bueno, pues aquí a ver cómo reflejan si se menciona eso o no en la prensa. Y empecé con la hemerografía. Fundamentalmente mi trabajo ha sido en los periódicos. Y pues no la reseña nada. Y sí encontré de Luis G. Urbina, que hablaba del kinetoscopio, que es un aparato que precede al cine, que se exhibió en México también en 1895, 96. Y luego finalmente llegué a agosto de 1896 y me encontré en los anuncios de las primeras funciones de cine. Entonces, pues allí empezó, desde luego, pues ya me estimuló mucho ver cuándo había sido la primera función y seguí explorando, exploré el archivo del ayuntamiento. ¿Dónde fue, perdón, Aurelio, dónde fue la primera función? La primera función en el entresuelo de la droguería Plateros, de Plateros 9.
Que ahora es la calle Madero. Madero, atrás de la joyería La Esmeralda, ahora es un restaurante, atrás de lo que actualmente es el Museo Monsiváis. Ah, claro, sí. Ahí está, sí, incluso se le puso hay una plaquita conmemorando allí La primera. La primera la proyección. primera función, allí en ese lugar. Entonces, pues sí, eso me estimuló mucho. Y Y seguiste trabajando entonces Sí. los orígenes. Y luego, pues, decía yo, bueno, no hay películas y ni manera de verlas. Y también dije, bueno, pues no, porque no haya películas, no puedo hacer la historia del cine. Entonces me puedo llegar a partir pues, de otras fuentes, Claro. pues desde luego a través de la prensa. Claro, yo tenía la idea de las noticias fílmicas del cine en el Excelsior, la Universal, que le dedicaban una plana entera. Pero en aquel entonces, pues nada más una que otra línea que le dedicaban, pero de cualquier manera, por muy poco que fuera, para mí era una información muy valiosa. Y entonces también, pues, sí, los programas de cine. Bueno, ya a través de la prensa leí que el ayuntamiento había sacado un nuevo reglamento de espectáculos y exigía a todos los empresarios de espectáculos entregar un programa diario al ayuntamiento, dos. Uno para los impuestos y el otro para el inspector de cinematógrafos, de teatros. Y entonces el inspector tenía que recorrer los pocos teatros en la noche para ver si la oferta era satisfecha por los empresarios. Y entonces, pues, a buscar los primeros programas de cine. Y no los encontraba. No los encontré en esa primera etapa de la investigación. Hasta que, bueno, el tiempo pasó. Y ya terminé ese librito que se convirtió en Los orígenes del cine en En un México. clásico, sí. De 1896 a 1900. Que, ese ha circulado por todo el mundo. Todo el mundo, Por sí. todo el mundo, sí. Y entonces me impresiona, porque me lo he encontrado en las bibliotecas chiquitas ahí de Alemania, por ejemplo. Y ninguno está traducido de mis libros, y sin embargo han circulado muchísimo. Y hasta la fecha, por ello te siguen invitando, ¿no? A este gran festival de cine mudo, ¿no? En Italia. Sí, con el centenario del cine también de repente llegó una persona que preguntó por mí allá en el instituto. Y pues ya salí. Entonces, pues, que era del Instituto Lumière, de Lyon. Y que mis libros, Claro, y que mi del trabajo, y que ojalá en toda América Latina hubieran hecho un trabajo así, que porque así sería espléndido para saber la labor de los Lumière y no sé qué, no sé cuánto. Y total que me invitaron me hicieron miembro del comité científico del centenario del cine. Y me invitaron a Lyon, Francia también. Al centenario del cinematógrafo de los Lumière. Nos habla de que las primeras muestras del cine mudo pues fueron evidentemente documentales. Sí. ¿Cuándo tenemos el primer atisbo de una ficción ya en la producción doméstica? Sí, fue en 1917. 17. Sí, entonces sí, es lo que me percibí con la exploración que desde el principio, bueno, siguiendo el modelo Lumière, los camarógrafos mexicanos siguieron también retratando los acontecimientos que pasaban inmediatamente frente a la cámara. Y ese fue el sello que tuvo aquella producción, y es porque se concibía el cine como ciencia. Entonces también los hermanos Lumière lo explotaron como ciencia, y también como ciencia hicieron la demostración en los diversos países. Entonces los hermanos Lumière nunca pensaron que fuera a tener el éxito que tenía. Pero al que le gustara el espectáculo fue al público. Le gustaron las peliculitas, es que el desayuno del bebé y que... La salida de los obreros de la fábrica, sí. Entonces empieza la proyección del espectador con las imágenes. Y entonces es el público el que empezó a pedir más imágenes. Entonces el que crea propiamente al cine como espectáculo es el público. Y ante la más demanda, pues empieza más películas, empieza toda
la invención del lenguaje cinematográfico y todo el desarrollo del cine. Entonces, llegó como ciencia. Y allá en aquella época, pues también estaba el positivismo, que permeaba en cierta medida la educación en México. Entonces, el ingeniero Toscano, los primeros camarógrafos, pues eran profesionistas que habían atravesado por la prepa y tenían el perfil cientificista del positivismo. Entonces, para ellos también el cine era pues, mostrar la verdad de los hechos. Y entonces, además no había una capitales como para crear una industria y crear laboratorios y fábricas y aparatos de distribución, nada. Entonces empieza como un cine muy, muy artesanal, muy, muy casero, pero siempre retratando los acontecimientos reales. Y incluso rechazaban las reconstrucciones históricas. Entonces, cuando exhibieron, por ejemplo, la película Juana de Arco, de Méliès, de 1900, decían que cómo iba a ser posible ver a Juana de Arco viva, si tenía más de 100 años de muerto. Entonces rechazaban el cine histórico, se les hacía falso. Aunque aquí en México muy pronto se encontraron el filón, ya que habla del ingeniero Toscano, de la revolución. Doctor, yo quisiera hacer una brevísima pausa que me indica la producción, pero nos quedamos en el inicio de la revolución y seguimos con esta muy interesante charla con el doctor Aurelio de los Reyes. Ya volvemos. Son contados los camarógrafos mexicanos, no fueron muchos. Son contados con los dedos de la mano, no llegan a 10. Pero de todos modos, la labor que dejaron fue muy, muy, muy grande. Entonces, pues ellos vivían los acontecimientos que les pasaban frente a la pantalla. Cuenta la incierta memoria, un eco que se pierde en el tiempo, que fue hijo de Lixis y Drío, de ilustre familia, natural de, y que nos cuenta de los tiempos inmemoriales, para que no se desvanezcan con el tiempo que devora a sus criaturas, sin clemencia posible para ninguno, los hechos de los hombres. Y así, entre las fatídicas 2 abstractas fechas y el olvido, que cantó Borges, está el aliento, el sudor, la noche en pena, las horas felices y la ciaga, los afanes y los cuitas de los que moraron bajo el mismo indiferente sol, y las omisas estrellas, el resonar de los pasos de los que trajinaron los mismos caminos, que son otros, como es otra la hierba, y otro el polvo que se estremece bajo nuestros pasos, hurgar, rascar, remover en la historia, como quien remueve la herida, y así hacer brotar la sangre que nos hermana a aquellos que fueron, como seremos nosotros. Gracias por seguir con nosotros aquí en Babelonia. Continuamos con esta charla que seguramente nos daría para muchas horas de metraje, como dicen los cineastas. Pero bueno, pues vamos a continuar con el doctor Aurelio de los Reyes, justamente donde nos quedamos, que es ese filón de estos cineastas que ven, el cine como un medio testimonial y científico, pero se encuentran de repente con el filón de la revolución, que ha sido, pues también objeto de sus publicaciones, de sus estudios y de su trabajo. Fueron los diversos camarógrafos los que empezaron, cuando empezaron, Toscano, es el ingeniero Toscano, el que retrata los primeros testimonios de la revolución, las manifestaciones maderistas en la Ciudad de México. Y luego también 2 camarógrafos, yo creo que uno de los hermanos Alba, y el camarógrafo del ingeniero Toscano, que trabajaba con otro camarógrafo también. Lo mandaron ya a Ciudad Juárez cuando la toma de Juárez. La toma de Ciudad Juárez. Entonces los testimonios de la revolución empiezan propiamente con la caída de Ciudad Juárez y con algunas manifestaciones maderistas anteriores en la Ciudad de México. Y luego también hubo Guillermo Becerril de la ciudad de Puebla, también retrató la revolución.
Enrique Rosas, también, que luego va a ser la película El automóvil gris, que ¿Cómo no? se exhibió acá. Sí, sí. Y entonces son contados los camarógrafos mexicanos, no fueron muchos. Son contados con los dedos de la mano, no llegan a 10. Pero de todos modos, la labor que dejaron fue muy, muy, muy grande. Y el problema de la película de la Revolución Testimonial es que el ritmo era muy lento, lentísimo. Entonces nunca superaron el lenguaje Lumière, la narrativa Lumière, que era nada más la unión de una película tras otra, tras otra. Entonces no exploraron el lenguaje cinematográfico. Y luego, como la gente estaba envuelta en el fenómeno, entonces pues ellos vivían los acontecimientos que les pasaban frente a la pantalla y se entusiasmaban y gritaban y viva o muera según el personaje que salía en la pantalla. Entonces, cuando se ven ahora, y como el lenguaje cinematográfico se desarrolló tanto, no, pues es lentísimo, lentísimo. Allá en Pordenone, Italia, que llevamos la reconstrucción, pues se salió el público porque no aguantaron. Pues ahí lo que yo critico es el público de Pordenone, que es el festival de cine mudo más importante del mundo, porque se supone que son estudiosos del cine. Y entonces, bueno, si va a haber un cine testimonial de un país que carece de la infraestructura industrial de los países desarrollados, pues a ver cómo es. Entonces, nada. Esperaban, yo creo, una cosa como el cine de la Revolución Rusa. Pero platícanos de este documental que tú integraste con todos estos camarógrafos. Y que bueno, la Universidad Nacional Autónoma, Sí, ¿verdad? con la Filmoteca. Con la Filmoteca Sí, de la UNAM. pues la Filmoteca ha ido recopilando los diversos archivos. Y no había un coleccionista, Edmundo Gabilondo. Entonces él coleccionó todas las películas de los hermanos Alba y cuánto cine del testimonio de la Revolución había. Y lo legó a la UNAM. Y también la Fundación Toscano le cedió lo que queda del archivo toscano a la universidad. Y Avitia también lo cedió. Jesús Avitia, él fue el camarógrafo de Álvaro Obregón. Entonces, pues allí traté de reconstruir pues algunas de las películas. Y a la larga sí son tres antologías, porque son propiamente antologías de las películas de la Revolución que abarcan sí, de la toma de Ciudad Juárez, pues a la muerte de Francisco Villa, al asesinato de Villa, hasta 1923. Y Y es todo el recorrido. Se hace el lienzo. montaje. Sí. Y interesante. Y restauración. Como a la vieja usanza, pues se acompaña con una música Sí, con un pianista. Con un pianista. Sí, que es un alumno que estudiaba el cine mudo de México y se acercó a mí para que le dirigiera la tesis. Y luego de Italia, que querían hacer el homenaje a México y la película de la Revolución y no sé cuándo. Y entonces les planteé, bueno, ¿y quién la va a musicalizar? ¿Un norteamericano o un italiano? ¿Y qué música le va a poner? Entonces, porque yo creo que si es de la Revolución Mexicana, pues yo creo que tiene que ser un mexicano. Les digo, entonces no sé qué música le vayan a poner. Y José María, así se llama, muy intuitivamente se fue formando como músico de cine mudo. Entonces él acompañaba aquí las películas mudas con música, con una pequeña orquesta que tenía o con piano. Entonces es autodidacta totalmente. Entonces ya mandó unos trabajos y no querían, bueno, ya finalmente lo aceptaron. Y no, ahora es la estrella. A él lo invitan. Sí, no, ahora es la estrella de Pordenone, de los músicos de Pordenone. Ya. El año pasado le encargaron la escritura de una partitura musical para la función inaugural. Wow. Entonces dirigí la orquesta. Entonces ya estudió también los repertorios de la época, el repertorio musical de la época de la Revolución. Entonces es un espectáculo muy, muy bonito, la verdad. Y bueno, aquí por asuntos muy del tiempo que nos da el medio, Sí. tengo que avanzar un poquito sí. porque el material es vastísimo. Y quería reparar en una cosa que mencioné hace un momento,
que es todo este estudio infográfico sobre las imágenes de Villa, No, sí. que también, bueno, pues usted ha estudiado. Y bueno, vamos a llegar en algún momento inclusive al Segundo Imperio, pero ¿qué nos habla de qué encontró en todo este estudio de la iconografía? Que nos... Ah, pues no, pues de iconografía pues hay mucho. En Washington, allá hay muchísimo. Cuando llego a Washington, a la sección de cine de la biblioteca del Congreso, me dicen, ¿qué viene a hacer usted aquí? Le dije, pues el cine mudo en México. Mudo en México, pero no aquí. Pues sí, pues no, dice, pues aquí no tenemos nada. Bueno, le digo, pues ya estoy aquí, entonces quiero ver cómo se vio la revolución en la prensa norteamericana en última instancia. Entonces ahí tenemos una publicación muy importante, Moving Picture World, que va de 1907 a 1932. Bueno, pues déjemela ver. Y entonces empecé a explorarla pues, a partir de noviembre de 1910. Y en enero de 1911, pues ya voy encontrando a los camarógrafos que fueron al Paso, Texas, a tomar las películas de la Revolución. No, entonces ya empecé a encontrar muchísimo material hasta que llegó a Villa. Y sí, entonces ya en la biblioteca del Congreso, no, qué barbaridad, no, sí. No, Nadie conocía no, que... pues nadie conocía. Y es que allá tienen todo. Y luego enfrente del departamento de fotografía, de cine, está el de cine, de fotografía. Entonces dije, pues voy a ver en la fotografía que hay. Nomás pedí México y pues me sacaron toneladas así. Y un camarógrafo, Jackson, que recorrió toda la República por 1880 y tantos, Sí. con unas fotografías increíbles, pero increíbles así. De hecho, Ahora estuvo ya- acá en Aguascalientes. Sí, ahora ya se han difudido mucho Más. más, Ujú. pero en aquel entonces no estaba difundido. No. Sino eso también un poco por la labor que hice de difusión Claro, de de ese difusión de material. William Jackson. Y luego también pues ahí me voy encontrando muchas fotografías de la Revolución. Y en el periódico pues también los camarógrafos mismos de los que estuvieron en la Revolución, las fotografías y los testimonios. Y pues de ahí salió otro libro, el de Con Villa en México, donde ya me dedico exclusivamente a Villa y a los camarógrafos norteamericanos y la relación de Villa con el cine. Y ahí es cuando ya hablo in extenso del contrato que firmó Villa, y etcétera, etcétera. Ahora también ya es como dominio público. Pero tú fuiste el primero, desde Sí. luego, en descubrir ese Sí. material y trabajarlo. Sí, es parte de esa Parte gran de labor. eso. Y luego abunda ya después en estudios iconográficos ya Sí. posteriores. Y bueno, tenemos también ahí una amplia obra que nos va avanzando. Pero yo me quiero detener un poco con la llegada de la ficción. Okay. Y el entendido de que el cine, a falta de desarrollo de un lenguaje propio, primero asume el lenguaje del teatro, hasta que desarrolla su lenguaje propio, y que nos da, bueno, pues las producciones que ahora vemos y que no tienen absolutamente nada que ver. A lo largo del 17, donde ubicamos la ficción, ¿cómo se construye la industria? No, pues eso fue imitando, paradójicamente, pues es el cine que ahora sí que yo le digo de la revolución, porque fue la aportación de la revolución al cine, no tanto el cine testimonial, porque eso les digo es crónica de la revolución, pero no es propiamente el cine de la revolución, que así como hay la música de la revolución, que es la de Silvestre Revueltas y Carlos Chávez, como hay pintura de la revolución, que es pues Diego Rivera y todo el muralismo mexicano. Entonces, pues, ¿cuál es el cine de la revolución? Pues es el cine de argumento, pero paradójicamente, pues, es conservador y reaccionario, contrarrevolucionario. Es un poco paradoja. como la literatura Pues, también, ¿no? pues sí. Como la Marianuela. Porque decían, vamos a difundir el progreso, el progreso social. ¿Y qué entiende por progreso social? Pues las escenas de alta sociedad. Entonces, Sí. Entonces, pues es lo que bueno, yo como historiador, pues me empecé a divertir mucho con el imaginario de aquella época, porque es mi Minerva. Y entonces son las melodramas italianos y las duques y duquesas allá de Italia, de repente trasplantadas acá a la colonia Juárez. Entonces,
Pues sí, pero es la base de nuestro cine, de todo nuestro cine argumental, porque todo el principio de la producción argumental mexicana se siembra de 1917 a 21. Entonces allí se siembran todos los géneros, ahí empieza todo el melodrama familiar empieza allí. Lo que no empieza es la revolución porque el gobierno no permitió filmar la revolución. Quería Miguel Contreras Torres hacer una película de Villa y hablar de los beneficios de la revolución. Y Adolfo de la Huerta le dice, no se da cuenta que la revolución no ha acabado, dice, estamos todavía en la revolución. La revolución. Entonces, y todos los gobiernos posteriores no permitieron la filmación de la revolución. O la que se filmó la enlataron, ¿no? El Vámonos con Pancho Villa, famoso. Yo le tengo que interrumpir, me da... ahora sí que me pone pesaroso tener que interrumpir esta plática, pero la vamos a continuar después del corte, así que los invitamos a que sigan con nosotros y con el doctor Aurelio de los Reyes aquí en Babilonia. Toda la investigación que realizaste sobre Einstein, porque además hay muestras, yo creo que con pocos historiadores mexicanos, la posibilidad de consultar todos los archivos, en este caso rusos, ¿verdad? Que precisamente de trabajar lo que hizo Einstein en México. Agradeciendo que continúe con nosotros, seguimos con esta charla con el doctor Aurelio de los Reyes. Interesante por demás. Víctor, en los cortes siempre estábamos platicando algo, sí, cuéntanos. Me parece también otro momento de tu trabajo clave, que es toda la investigación que realizaste sobre Einstein, porque además hay muestras, yo creo que con pocos historiadores mexicanos, la posibilidad de consultar todos los archivos, en este caso rusos, ¿verdad? Que hiciste para precisamente trabajar lo que hizo Einstein en México. Sí, pues también la ASTE fue toda una aventura que empezó en Pordenone, porque allí iban colegas de los archivos fílmicos. Y entonces a uno de ellos le dije, pues yo tengo interés de explorar el archivo de Einstein. Le digo por la historia del cine mudo mexicano que la quiero terminar en 32 y todavía no sé si con Einstein en México o con el estreno de Santa, cualquiera de las dos cosas. Pero es obvio que sí voy a ocupar de Einstein. Entonces les digo, pues me dice, sí, está el archivo Einstein, está el archivo de literatura y arte de Moscú y está también el Museo Einstein, ahí tienen algunas cosas. Y entonces él fue el que te orientó. Me orientó. Y ya fui y empecé la consulta. ¿Qué año corría? Yo creo que debió ser como 1998. Porque fueron 3 estancias de un mes cada una en Moscú. Porque, pues, bueno, aquí decíamos de la burocracia, tú me decías ayer, no, pues allá estaba, yo creo que peor. Sí. Entonces, el horario medido, y entonces yo no hablaba ruso, y claro, llego así, sin más ni más, y si me ponen a una traductora en francés, y con ella me entendí las primeras veces y me empezaron a sacar el material. No, pues sí, muy, muy bien. Me interesaba, por ejemplo, primero reconstruir el periplo de Einstein por Europa antes de llegar a México. Y él fue muy ordenadísimo. Y entonces tenía su archivo, estaba ordenado cronológicamente. Entonces, pues yo nomás ya me vi el catálogo, claro, con la traducción de la francesa, pero me di cuenta la estructura del archivo y lo empecé a pedir.
Y sí, ahí está el recorte de todos los periódicos europeos de las noticias de Einstein por Europa, porque quería yo reconstruir el itinerario de su llegada acá a México. Entonces, pues lo veía muy rápido y sí, tomaba nota, pues ya sé lo que quiero, y regresaba el material. Me dice, pues, ¿qué quiere usted? ¿Qué está haciendo? Pues ya le dije eso, el material me está sirviendo mucho, sí, es exactamente lo que necesito. Me dice, no, el archivo no puede estar trabajando nada más para usted. Para usted ya no hay servicio. ¿En serio? Me mandaron a la calle. Sí, entonces 2 veces me pasó lo mismo. Y eso fue la primera vez. Pero yo dije, no, pues porque me va a vencer la burocracia, tengo que regresar. Y regresé al año siguiente. También me fue una suerte. Fue cuando me dieron la beca Guggenheim. Y entonces, pues la visa era muy difícil de conseguir. Y solamente se conseguía a través de la agencia de turismo oficial, que no se había desmantelado. Esto es como en 1900, ¿qué sería? 98, 99, por ahí así. Todavía no se desmantelaba la estructura soviética. Tenía que inscribirme ahí en el tour ruso. Pero me encontré a la esposa del maestro Leopoldo Cera en la facultad. Y me dice, me felicita por la beca. Y dice, ¿qué va a hacer usted con la beca? Entonces le digo, pues estoy haciendo un libro sobre Einstein y voy a ir a Moscú. Y justamente le digo, ahorita voy a ir ¿cómo se llama? A la agencia a pagar mi boleto de avión. Y dice, ¿en cuál? En Aeroflot. Dice, por ningún motivo fue usted en esa aerolínea. Le dije, pero necesito visa. Dice, yo se la consigo de hoy a mañana. Dice, estoy organizando un congreso en colaboración con Moscú. Y entonces dice, nomás tráigame su pasaporte y mañana tiene su visa. Wow. Y entonces, pues ya me dieron la visa y regresé a Moscú, pero era con un poco de más respaldo al mismo museo. Pues no había otro, al mismo archivo de literatura y arte de Moscú. Y seguí trabajando, pero igual, ya con muchas restricciones. Y nada más me daban 1 hora o 2 horas al día. Me llevaban nada más 10 expedientes, pero a veces los 10 expedientes, ¿sabes? Nomás tenía una hojita y ya no había índice, pues no, ya no había más. Y me volvieron a decir lo mismo. Dice, dice, todo el archivo está trabajando para usted. Y eso no es posible. Ya había conseguido también a través de esta persona una traductora. Entonces ya me apoyaba con la traducción, entonces ya tenía más facilidad para moverme y todo. Y ella me decía de los manías de la burocracia rusa también. Porque le decía yo, bueno, ¿qué hago? ¿Me quejo en la embajada de toda esta cosa? No, dice, porque luego le van a hacer... Sí, dice, es peor, le van a decir expediente perdido y no van a encontrar nada. Dice. Entonces, no, ni modo. Hay que aguantar todo esto. Oye, Aurelio, a mí me gustó mucho cómo reconstruiste este viaje de Einstein ya cuando llega a Estados Unidos. Sí. Y luego en el camino hacia México, en el tren, sí, aprovecha para leer a Anita Brenner, ¿no? Sí, Anita Brenner. Platícanos un poco de eso, cómo creó él su propia obra. Sí, no, pues fue sobre todo a partir del libro de Anita Brenner, ahora... Ídolos tras los altares. Ídolos detrás de los altares. Pues encontré el guión, el primer guión de la película, de Que Viva México. Entonces, eso también era material inédito, mucho material inédito encontré en el archivo de Einstein. Y entonces también fue muy cuidadoso y fechó todos los documentos. Entonces el primer guión está fechado en Tijuana, allá en la frontera, en Nogales, yo creo, sí. Y es cuando está leyendo Ídolos detrás de los altares. Y lo lee durante todo el trayecto y a partir de la lectura del libro es que hace la estructura de la película. Sí, pero es también un impacto directo de lo de Anita Brenner. De Anita, ¿verdad? En Einstein, sí. No, sí. Se escribía con Anita, entonces por ahí hay unas cartas, entonces... Tenían buena relación, digamos. Sí, se permitió... De mucha confianza. Sí, pues sí. Para que le permitiera eso, pues es de muchísima confianza. Sí. Bueno, Einstein, llegué a ver sus dibujos eróticos en una exposición
la verdad, muy buenos. Eran, No sé, todos. Sí. era también muy buen dibujante. Sí. Pero más bien, la estructura entonces se la dio Anita, la de Sí. Que Viva México, ¿no? Sí. Se la dio Anita, sí. Y de ahí ya, bueno, pues se va a dar a conocer también a nivel mundial. Poca gente sabe eso, que Anita realmente le dio las ideas también. Sí, pero eso lo dejo claro. Tú lo dejas muy claro. En el libro. Por El libro sí supuesto. está establecido. Y sí, pero antes de eso era una relación que prácticamente era desconocida. Así es, así es. Y a Ana, aquí la tenemos, a doña Anita la tenemos como una imagen muy familiar. Y Eisenstein nos refiere siempre a ese gran cine soviético y bueno, evidentemente Claro, su relación claro, con ya. México. No, sí. Y es un asunto que surge, bueno, pues del trabajo Sí. del doctor Aurelio. Y en ese sentido, la gran aportación de Eisenstein al cine y a todo su desarrollo, Aurelio, platícanos un poco, ¿cómo lo...? No, pues porque dicen que Einstein descubrió el paisaje mexicano. No, porque más bien, él se basa mucho en fotografía mexicana de los años 20. Entonces allá él se llevó, allá bien su archivo, también fotografías, sobre todo de Mantel, que era un fotógrafo pictorialista que le llamaban tradicional. Entonces que retrató los volcanes y le gustaron mucho los volcanes. Y luego los canales de Xochimilco, Hugo Breme también. Circuló mucho en las revistas que también consultó a Eisenstein, el Coolidge Illustrated. Porque también decía Eisenstein que su idea de la película partió después de ver la celebración del Día de Muertos en México, que le interesó saber por qué en México se celebraba esa fecha, que vio en esta magazine de la Colonia Ilustrada. Y son fotografías de Hugo Breme. Sí, di con la fuente. ¿Conoció a Weston, a Tina Modotti? Sí. Convivió con ellos, ¿verdad? Con ellos, sí. Yo quisiera dejar aquí esta pregunta que es tan peculiar, tan interesante, para que la respuesta nos haga favor de dárnoslas después del corte que me manda producción. Sobre este trabajo tan interesante de rebuscar la etapa del Segundo Imperio, en la que también hay hallazgos muy, muy valiosos, inclusive el derrumbe de algunos mitos que tenemos sobre lo que fue el imperio de los Austria aquí en México. Continuamos en Babilonia Mal de Lenguas y bueno, no hago más preámbulos porque nos quedamos a media respuesta por la pausa sobre la relación de Sergei Eisenstein con, con Tina Modotti, con Edward Weston. Sí. No, ahorita ya precisando mis recuerdos, no hubo esa convivencia, relación. No, porque Tina Modotti el gobierno la expulsó en 31, me parece, y Eisenstein en 30, por ahí así. Entonces no coinciden en fechas. Sí, Recién fue expulsada Tina, es que llega Eisenstein aquí a México, y Weston se había ido antes. Claro, sí, Weston estuvo hasta... Entonces no hubo contacto, pero yo creo que sí. Su obra, ¿verdad? La pudo conocer a través de Anita, que Anita sí los había conocido muy bien. Sí. Sí, no, porque también Anita Brenner le recomendó unos chiles, dice que eran muy eróticos, entonces pues sí, ahí tiene mucha similitud con el órgano masculino. Por eso te digo que tenía una confianza muy cercana. Sí, eran... Entonces se los recomendó. Sí, no, entonces Einstein también vio las fotografías de Weston. Y sí, ahí se conoce esa fotografía del Chile, sí. Entonces sí conoció la obra de Weston, sí. Pues Einstein también tenía pues la fotografía moderna, lo que se llama fotografía moderna, que es mucho de lo de la innovación de la expresión fotográfica en los años 20, que es buscar la expresión fotográfica per se. Entonces dejarse el pictorialismo
Pero antes era pictorialismo y fotografía moderna. Las fábricas, por ahí está la Huelga, por ejemplo, pues es Claro. ahorita fotografía moderna, que es la ciudad y la fábrica, toda la parte mecánica. Y la parte tradicional, que están todos los volcanes de México, las nubes. Entonces, pero se nutrió sobre todo de fuentes mexicanas para su película. Entonces, incluso reconstruyó parte del muralismo, el entierro del mural de Siqueiros, el entierro de un obrero. Entonces también lo reconstruye. Entonces, no, sí, se basa mucho en el muralismo. Entonces, no es que él haya descubierto, él descubrió, sí, el arte mexicano y a partir del arte mexicano es que concibe su película. Pero no es que haya creado el paisaje mexicano, no. Eso es herencia de los fotógrafos mexicanos de los años 20. Que él consulta su De llegada. Hugo Breme, ahí está Xochimilco de los años 20. Es la misma escuela del Indio Fernández. No es que el Indio Fernández copiara a Eisenstein. No, es la escuela de Figueroa y de Que se hablaba Indio de que Fernández. Figueroa y el Indio, pues, abrevaban en esa fuente, Sí. pero bueno, pues, la aclaración de quien ha estudiado este fenómeno, que es, bueno, él a su vez abrevó de fuentes Sí. mexicanas. Sí, sí. Y bueno, pues estamos ya en el último corte y no quiero desaprovechar la oportunidad también para conocer una parte, aunque sea superficialmente por cuestiones de tiempo, sobre este también trabajo tan interesante de rebuscar y reescribir ya con mucho más rigor la etapa del Segundo Imperio, en la que también hay hallazgos muy, muy valiosos e inclusive el derrumbe de algunos mitos que tenemos sobre lo que fue el imperio de los Austria aquí en México. Sí, pues es sobre todo la llegada de Maximiliano. Donde también allí sabía yo de la existencia de su archivo y empecé a ver el archivo de Maximiliano. Y allí el problema era el idioma. Entonces, pues es la intuición del historiador, que si veía yo los documentos y mandé fotocopiar, cuánto documento consideré interesante e importante. Y luego finalmente conseguí un paleógrafo y me hizo la transcripción de la escritura antigua, que en México no encontré quien lo hiciera, porque sí traje acá las muestras del diario de Maximiliano para ver si me lo podían traducir acá. Y en México no encontré ningún traductor que pudiera paleografiar y entender el idioma, porque el alemán austríaco estaba muy contaminado por muchas palabras de las lenguas de las diversas regiones que conformaban el imperio austrohúngaro. Sí. Entonces se encontraban con muchas palabras que no entendían. Hasta que a través del archivo, sí, conseguí un paleógrafo. El instituto allí me apoyó y consiguió el paleógrafo, que fue magnífico, un medievalista, muy, muy, muy bueno. Y se entusiasmó también con el trabajo, lo mismo la traductora. Entonces ha fluido muy bien el trabajo. Y sí, la sorpresa fue reconstruir toda la avenida de Maximiliano acá, porque el que lo manda es Francisco José, su hermano, para deshacerse de él. Pero con argumentos muy pueriles, que sería un orgullo para la Casa de Austria el hecho de que Maximiliano se viniera acá. Por otra parte, también para extender el principio monárquico, que estaba muy decaído en Europa. Entonces, no es que lo hayan engañado. Los coinciden con los conservadores que andaban buscando. Allá Gutiérrez de Estrada va a la corte de Viena y primero rechazan. Esta es la primera carta de Gutiérrez de Estrada allá a Viena, solicitando la presencia primero de un archiduque austriaco. No dice el nombre todavía. Y luego le dicen que no, que de momento no están interesados. Pero luego la situación en México se agravó mucho por la expropiación de los bienes religiosos y la guerra de reforma y la suspensión de pagos por Benito Juárez. Y entonces empiezan ya a confabularse Francia, Inglaterra y España. Entonces Austria ve que es otra ocasión. Gutiérrez de Estrada, al ver también el panorama europeo, insiste en septiembre
en septiembre, sí, de 1861, y ahora sí dicen archiduque Maximiliano. Y Napoleón III, pues ahí estaba en deuda un poco con Maximiliano, porque de alguna manera lo perdió la gubernatura de la Lombardía. Maximiliano por la intervención de Napoleón III en la guerra italiana. Entonces Francisco José destituye a Maximiliano de la Lombardía. Entonces se entiende en cierta medida en deuda con Maximiliano y proponen que venga a Maximiliano, como, sí. Como cabeza del imperio. Del imperio, sí. Pero Maximiliano en aquel entonces era almirante de la Marina austriaca. Entonces estaba trabajando muy bien con su hermano, dedicado totalmente a la Marina y la innovación de la Marina. Y entonces mentiras de que estaba allá en Trieste rumiando un imperio, y él y Carlota refugiados allá y queriendo ser grandes, y no eran, no para nada. Y entonces Maximiliano sabía que era un segundón en relación con su hermano, y nunca iba a competir con él, entonces lo respetaba muchísimo. Se difundió una biografía muy alterada de todo ese momento, el conde Corti, porque escribió la biografía de Maximiliano para favorecer a Francisco José. A raíz del fusilamiento de Maximiliano, pues eso fue un hecho que repercutió en toda Europa, absolutamente en toda Europa. Y Maximiliano, cuando llegó aquí a México, como el hermano Francisco José lo obligó a renunciar a sus derechos, entonces Maximiliano luego inmediatamente se inconformó y divulgó la manera en que fue obligado a firmar una carta que él no quería, renunciar a sus derechos sucesorios, y las repartió por las cortes europeas, y las cortes europeas no le hicieron caso. Y entonces en esa carta Maximiliano culpaba a Francisco José de que por él fue que vino acá a México. No es que él quisiera venir, es que recibió la orden de su hermano de venir acá a México, y no le hicieron caso. Pero cuando termina el desenlace, entonces le dan la razón a Maximiliano. Y entonces pues el que queda muy mal es Francisco José. Y entonces el conde Corti, para reivindicar a Francisco José, pues pinta el Maximiliano que nosotros conocemos. Que luego es prolongado por una historia también, Pues sí, que ven al invasor. Sí, no, y la intervención pues fue, pues, como, sí, es que la sociedad mexicana era católica, profundamente católica. Y de repente que le atenten contra los bienes de la iglesia, entonces fue un cisma para las conciencias de los católicos. Entonces al principio la intervención francesa fue bien recibida. Y entonces incluso cuando la caída de Puebla, de que derrotaron a los franceses, cuando el 5 de mayo, pues hubo unas señoras que salieron enlutadas por las calles de Puebla, lamentando por la derrota de los franceses. No, entonces fue bien recibida la intervención por la mayor parte de la sociedad. Luego estaba tan inestable México que sí creyeron que a lo mejor podría ser una oportunidad de encontrar finalmente la paz con un nuevo sistema político que había que experimentar. Entonces muchos aceptaron también el imperio. Entonces el segundo imperio no fue sueño de Maximiliano y Carlota ni de Napoleón III, sino que fue de un sector bastante numeroso de la sociedad. De la población mexicana. Sí, eso fue es lo que me ha impresionado mucho de esta documentación. Sí, es lo que va a salir. Y el topicazo, bueno, pues quienes escribieron la historia que conocimos, sí. Bueno, pues finalmente se prolonga en el tiempo. Decía Víctor hace un rato, ya que tenemos aquí unos segunditos, de lo importante y lo interesante que sería que volviéramos a ver esa reconstrucción fílmica de la revolución. Sí. No, pues por mi parte sí, cuando. Sí, yo pienso que es uno de los grandes trabajos que ha realizado Aurelio, y que, bueno, pues como hemos visto, es una trayectoria impresionante como pocos historiadores. Y bueno, tenemos aquí inclusive, bueno, la fortuna de que siendo oriundo de aquí, nos visita frecuentemente. La pasada temporada tuvimos inclusive la intención de contar con usted, pero pues venía justamente a eventos en la universidad, porque sigue con una vastísima actividad, ¿verdad, doctor?
Sí. Sigue, Hasta ahorita. no para, pues digo. Remendado y todo, pero ahí voy. No, remendado. No, pues yo quisiera agradecerle muchísimo que nos Sí. haya acompañado, Víctor. Pues nada más agradecer la presencia de Aurelio, que ojalá también sea pues, el inicio de otras pláticas ahí que Sí, podamos tener. Sí, no, yo también, pues muchas gracias por la invitación para venir a platicar. Quizá hablé demasiado. No, hombre, No, para nunca eso es es. demasiado. De hecho, abrimos conversación. Esperemos, en verdad, tener el honor de volver a platicar con usted. Y bueno, pues agradeciéndole de nueva cuenta y esperando muy pronto verlo aquí en Babelonia. Yo quisiera agradecer a todo el equipo de producción, a el equipo de la señal que va más de radio y televisión de Aguascalientes, e invitarlos a que el próximo jueves en punto de las 9 de la noche nos acompañe en un nuevo capítulo de Babelonia Mal de Lenguas. Que pase usted muy buena noche y reitero el agradecimiento.